Buenos días a todos. Vamos a tener un momentito de oración, que el Señor prepare nuestros corazones para que sean sensibles a la voz de su palabra y al llamado del Espíritu Santo a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra, podemos considerarla, podemos meditar en ella, Señor. Y te ruego, Señor, que en estos momentos, Señor, tú nos hables. Hables a nuestros corazones conforme a la necesidad de cada cual que está aquí, Señor. Conforme a la necesidad de cada uno que está viendo también esta mañana, Señor, este tiempo a través de las redes, Señor. Te ruego, Señor, que tú toques nuestros corazones, Señor. Pon tu sabiduría, Señor, en medio de mis labios torpes y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Déjame que te diga algo. Este es un extracto de la promesa que Dios le da a Abraham, el padre de la fe. Y aquí está el germen de lo que vamos a celebrar en el día de mañana. Mañana la cristiandad que celebra, 25 de diciembre, ¿qué es? Navidad, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Navidad. Pues en esta promesa está el germen de la Navidad, de la historia de la Navidad. Aquí nace la historia de la Navidad, en esta promesa, la promesa que Dios le da a Abraham de bendecir a todas las naciones. Y un resumen de esta historia la encontramos en Mateo 1. Un resumen de cómo esto se lleva a término lo encontramos en Mateo 1. Así que vamos a abrir nuestras Biblias por Mateo 1. Chavales, ¿tenéis la Biblia a mano? Abre tu Biblia por Mateo 1, por favor, ¿eh? Y si la tienes en el móvil, abre tu móvil por Mateo 1, ¿eh? Mateo 1. Ahora, yo quiero proponerte un ejercicio. Si tú tienes menos de 14 años, seguramente vas a saber hacer este ejercicio. A lo mejor, si tienes más de 25, ya no, ¿eh? ¿Vale? Pero si tienes menos de 14, seguro que vas a saber este ejercicio. ¿Cómo se llama el papá de tu papá? ¿Cómo se llama? Se llama abuelo, ¿no? No me digas su nombre, se llama el abuelo. ¿Y el papá de tu abuelo cómo se llama? Muy bien. ¿Y el papá de tu bisabuelo cómo se llama? No vamos a seguir, ¿no? Porque nos podemos tirar aquí hasta la noche. Ahora. Dime una cosa. ¿Qué eres tú de tu abuelo? ¿Qué eres? Es el nieto, muy bien, tú eres el nieto de tu abuelo. ¿Y tu hijo qué va a ser? Bisnieto, muy bien, Matías, el bisnieto, muy bien. ¿Y el hijo de tu hijo qué va a ser? Tataranieto, ¿seguimos? ¿Seguimos o no seguimos? ¿Y el hijo del hijo del hijo qué? El tatara. Bueno, pues, ¿sabéis cómo se llama esto? Una genealogía. Cuando en la Biblia nos hablan de genealogía, nos están diciendo eso. ¿Quién es el tataranieto? Pues vamos a ver ahora que Jesús era tataranieto de un tatarabuelo, ¿vale? Es la genealogía que encontramos en Mateo 1. Sigue prestando atención, porque esta genealogía tiene una clave. Tienes que encontrar un número. Si tienes menos de 14 años, tienes que encontrar un número. Y si tienes más, también, ¿vale? Aquí aparece un número que es clave. Vamos a leer primeramente Mateo 1, la genealogía. Abre tu Biblia por Mateo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Arán. Arán engendró a Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón, y Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Nos suena lo de Ruth, ¿no? ¿Verdad? ¿Vale? Esto lo tenemos muy cerca, lo hemos visto hace bien poquito. Seguimos. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Ucías. Ucías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia.
Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiad, Abiad a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Natán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera, mirad, que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Cuál es el número clave? ¿Cuántas generaciones hay? No. ¿Cuántos grupos? ¿Cuántos grupos? 3, ¿no? 3. Ha dicho desde Abraham hasta ¿quién? Hasta David. Desde David hasta la deportación a Babilonia. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. ¿Cuántos grupos? 3. ¿Cuántas generaciones en total? 14 por 3. A ver esas matemáticas. 42. Muy bien. 14 por 3, 42. Esta es la historia de la Navidad. La historia con la que Dios trae la Navidad. Todas estas generaciones. ¿El registro se organiza en qué? En 3 grupos de 14 generaciones. De Abraham a David. De David a Zorobabel, deportación de Babilonia. Y desde este a José. Y este registro, esta historia, que es la historia de la humanidad, traza el plan divino a lo largo de tantas generaciones. Desde la promesa que Dios le dio a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, hasta el nacimiento de la promesa. Y ese nacimiento lo estamos recordando en estos días. Jesús, lo hemos cantado, ¿verdad? Lo hemos publicado, ¿no? De forma, a través de la música, ¿no? Ese es el nacimiento de la promesa. Jesús es la promesa dada a Abraham. Jesús también es la promesa que después se dio a David, de ese reino, ¿no? Como hemos leído en Lucas 1, que sería un reino eterno, ¿vale? Y aquí, y hasta aquí, a lo largo de la historia, llegamos al nacimiento de ese bebé, al nacimiento de Jesús. Y sigue diciendo así Mateo. Acompáñame, seguimos leyendo. Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a examinar el nacimiento, ¿no?, que tenemos aquí. Pero antes déjame que te cuente una historia. Esta historia es real. Es pura anécdota, pero ha ocurrido de verdad. Hace años en una iglesia pequeña, en una zona del interior de España, llegó una misionera de los Estados Unidos, sabía lo justito español, muy poquito, ¿no?, justo para llegar y hablar unas pocas palabras, ¿no? Entonces el pastor de la iglesia, con todo el cariño del mundo, pues le pidió si podía pues decir unas palabras a la iglesia en su primer día en la congregación. Claro, ella estaba muy nerviosa, no sabía mucho español, ¿no?, y pues no quería, ¿no?, le costaba mucho. Pero el pastor insistió, ¿no?, para que los hermanos la conocieran y tal, y al final pues la misionera se puso allí, ¿no?, y pudo decir algo como esto. Dijo, hermanos, estoy embarazada y es por culpa del pastor. ¿Te puedes imaginar al pastor? Bueno, realmente,
realmente esta hermana no quiso decir eso, ¿no? Realmente la hermana quiso decir, me encuentro en una situación embarazosa y es por culpa del pastor. Y es que a veces el idioma nos juega malas pasadas, ¿eh? Nos juega malas pasadas. Y a veces tenemos que enfrentar situaciones embarazosas como esta. Realmente aquí lo que tenemos con José es que José tuvo que enfrentar una situación embarazosa. ¿Por qué? Porque María estaba embarazada y no era por culpa de José. Y no era por culpa de José. El niño no era suyo. El niño no era suyo. Y tenemos en el pasaje dos intervenciones de Dios. La primera, el nacimiento milagroso del Señor Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo. Dice que estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que habían concebido del Espíritu Santo. La concepción por obra del Espíritu Santo. Ahora, nota la relación que hay entre este versículo y el último, o de los últimos que lo hemos leído, de las genealogías. Porque si tú ves la genealogía, chaval, cada padre que engendra, que dice, y fulanito engendró a menganito, y el siguiente padre engendró al siguiente, al nieto, y el siguiente engendró al bisnieto, y así sucesivamente. Ahora, mirad lo que dice de María. Dice, versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que José no engendró a Jesús, ¿no? Jesús nació de María mediante esta concepción que fue obra del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos explicar esto? Esto es un milagro realmente, no hay explicación racional, ¿no? La única explicación lógica que podía tener José es, mi mujer me ha sido infiel, ¿no? Porque si el niño no es mío, mi mujer no ha sido infiel, me ha sido infiel. Ahora, fíjate el papelón que se le presenta a José. Ahora vamos a ponernos como hombres, ¿no? Aquí apelo ahora a los hombres, ¿no? Encuéntrate en esa situación. Ponte en la cabeza de José, ponte en sus pies, ¿no? Ahora, fíjate, María y José, dice el texto, que estaban desposados. Y según las leyes judías, en aquella época, cuando uno estaba ya desposado, legalmente era matrimonio. Aunque el matrimonio pues aún no se hubiera consumado, ¿no? Así que, en la perspectiva y en la mente de José, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha habido una infidelidad. Y dice, versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José era un judío piadoso, justo, celoso de la ley de Dios. Y la ley prescribía, y conocía muy bien él lo que prescribía la ley para casos como este. Acompáñame a Deuteronomio. Había dos opciones. Deuteronomio 22. Deuteronomio 22, 23, 24. Dice así, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos de la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Así que una primera opción que tenía José era la denuncia pública, que según dictaba la ley era el paso previo a un juicio y una condena por lapidación, según hemos leído en la ley, en Deuteronomio 22. Es casi seguro que en el siglo I ya no se aplicaba esto de la lapidación. Pero en cualquier caso, la denuncia pública suponía exponer a María al escarnio público, a la vergüenza pública delante de sus allegados y vecinos. María quedaría expuesta en público. Y dice José que él no quería infamarla. Segunda opción. Vamos de nuevo a Deuteronomio 24, un poquito después, Deuteronomio 24, 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no la agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, la escribirá carta de divorcio y la entregará en su mano y la despedirá de su casa. La segunda opción podía ser, para un judío celoso de la ley, entregar carta de divorcio
a María y despedirla en secreto. Por eso dice el texto, dice, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Probablemente, José estuviera barajando esta opción. Versículo 20, que dice, pensando en esto. Le estaba dando vueltas a la cabeza, ¿no? Le estaba dando vueltas a toda la situación, ¿no? Y tal vez sí él estuviera considerando muy seriamente esta segunda opción. Pero seguro que estaba luchando, ¿no?, consigo mismo, porque a pesar de todo, José amaba a María. Y por otro lado también le sería inevitable pensar, ponte en los pies, en el papel, en la posición de José. ¿Tú qué pensarías, no? ¿Cómo es que María me ha hecho esto, no? ¿Cómo es que María me ha hecho esto? Y aquí, en este revuelo y en esta lucha de José consigo mismo y con la situación, vemos la segunda de las intervenciones divinas, a través de un ángel. Dice el 20, pensando en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. María no le había sido infiel, es lo que le está recibiendo José de parte de Dios. María era el vehículo, formaba parte del plan de Dios para salvación, y José también formaba parte de ese plan. Así que qué bueno que Dios intervino así, ¿no? Qué bueno que Dios evitó lo que parecía inevitable. ¿Quién era aquel bebé? ¿Quién era aquel bebé? Fíjate, en la Biblia cuando se nos dan nombres de personas, se nos está hablando de su identidad. ¿Cómo se le menciona aquí a Jesús? Seguimos leyendo. Dice, dará a luz un hijo. Versículo 21, y llamará su nombre, ¿cómo le dice? Jesús. Dice Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y después dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dos nombres se le dan aquí a ese niño, a ese bebé. Uno es ¿qué? Jesús. Otro ¿cuál es? Emmanuel. Y estos dos nombres nos están hablando de la identidad de Jesús, de la identidad de Jesucristo, de la identidad de aquel niño. Jesús. Jesús se traduce literalmente Jehová salva o Jehová salvación. Él es el Salvador. Él es el Salvador. ¿De qué tenía que salvarnos? ¿De qué dice? Salvará de los pecados. Muy bien, de los pecados. Salva del pecado. Pecado con mayúsculas. Pecado con mayúsculas es la decisión del hombre de vivir de espaldas a Dios, de vivir ajeno a Dios y a sus mandamientos, de vivir en desobediencia a su Creador. Y la Biblia nos dice una cosa, es taxativa al respecto. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que nos dice la Biblia. El castigo de Dios para el pecado es la condenación universal, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Todos qué es? ¿Todos es? Todos. ¿Hay alguno que no haya pecado? Absolutamente ninguno. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y eso se llama condenación universal. No hay nada de ninguna tontería de las que a veces se escuchan por ahí, de que Dios es un Dios tan bueno, ¿no? Que como al final va a dejar, ¿no? que nos condenemos. No puede Dios hacer eso. No se trata de eso. Dios es un Dios tan santo, que no hay ninguno que nos podamos salvar. No hay salvación universal, hay condenación universal, porque allí donde hay pecado, hay un letrero en mayúsculas muy grande que dice condenación. Pero Jesucristo vino a traer salvación, porque de ahí donde el pecado decía condenación, Jesucristo en una cruz que dijo, consumado es. Consumado es. Yo he pagado. Jesús, Salvador, el Salvador, Jehová salva, vino para ofrecer su vida en una cruz en pago por la tuya y por la mía. Vino para tomar el lugar que nosotros merecíamos. Y después resucitó. Su muerte y su victoria sobre la muerte es la única esperanza
de salvación para este mundo que vive caído, que vive arruinado por el pecado. La única esperanza. Por eso Jesús es Salvador. Salvador. Pero también, ¿qué es? Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Jesús es Salvador. Pero además de ser Salvador, es Dios que está contigo y conmigo. Jesús está totalmente, absolutamente alejado de esa imagen, ¿verdad?, del Dios tirano, ¿no?, que te dice, te voy a hacer el favorcito de darte esto para después esclavizarte. No, al revés. De hecho, Jesús te salva para librarte de la esclavitud del pecado, para sacarte del pozo cenagoso del pecado. Jesús salva para pagar por tu pecado, sí, pero también para librarte de la esclavitud del pecado y darte una vida abundante, una vida plena, una vida llena en Él. Luego de salvarte, te toma de la mano, camina contigo, camina conmigo, te acompaña. Jesús es Dios Salvador, pero también es Dios que acompaña, Dios con nosotros. Y aquí se está citando la profecía de Isaías, ¿verdad? Lo dice, para que esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, Isaías 7:14, la profecía que se le hizo a Acaz, ¿no?, en tiempos de Acaz, cuando estaba viviendo un problema también que dos reyes estaban hostigando a Jerusalén, y esa historia la tenemos en el libro de Isaías, capítulos 7 al 9, y en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 15 al 16. Si queréis enteraros, no os voy a hacer spoiler, leedlo en casa. Y Dios ahí intervino y dijo que iba a dar un niño que se iba a llamar Emmanuel, que iba a nacer de una virgen, ¿no? Y lo que ocurrió en aquel instante, y que eso iba a ser una señal de que Dios iba a salvar a Israel, de que Dios iba a salvar a Jerusalén, y eso ocurrió históricamente, pues aquel hecho histórico es un tipo histórico de lo que aconteció en Cristo. Es decir, el nacimiento de Jesús estaba, digamos, tipificado históricamente en el libro de Isaías, y él iba a ser el Salvador, iba a ser en Emmanuel, pero no como en Isaías, que fue en términos geopolíticos, sino que ahora iba a ser un Salvador espiritual, iba a salvar de los pecados y nos iba a acompañar. Hemos comenzado leyendo la genealogía bíblica, ¿verdad? ¿Cuántas genealogías, chavales? ¿Cuántas? 14 o 42. 42, 3 grupos de 14, 42. Hemos empezado leyendo eso. Uno de los propósitos de las genealogías es mostrar la forma en que Dios, la manera en que Dios lleva sus planes a lo largo de la historia de la humanidad. Y José se levantó, dicen, versículos 24 y 25. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz un hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Se levantó en un acto de obediencia y tomó a María por esposa. Y aquí tuvo lugar el clímax de la salvación. Aquí se cerró la genealogía, se cerró la historia de la salvación, que había empezado ¿dónde? En Génesis, ¿verdad? Que había sido anunciada en Génesis. Por eso aquí, cuando nace Jesús, se cierra el registro genealógico, se cierra la historia de la humanidad que te interesa a ti y a mí, que es relevante para nuestra salvación. Y eso es lo que celebramos realmente en Navidad. Navidad quiere decir natividad, nacimiento. Y si hubo pecado con mayúscula, hubo también un nacimiento con mayúscula, el nacimiento de Jesús, quien te puede y me puede hacer nacer para Dios. Jesús es Salvador, Jesús es Dios entre nosotros, la luz, la esperanza de un mundo que está sin esperanza y en tinieblas, en las tinieblas del pecado. Jesús ha transformado y sigue transformando miles, millones de vidas y tomando el control de ellas. Y no solamente ha transformado vidas, ha transformado la historia de la humanidad. Un detalle muy simple, que lo muestra, que es obvio. ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos?
2023. Y pronto vamos a entrar en el 2024. ¿Después de quién? Después del 23, muy bien. Pero 2024 y 2023 después de Cristo, ¿verdad? Luego, ¿qué nos sirve para contar los años? El nacimiento de Jesucristo. Jesucristo ha transformado tanto la historia de la humanidad que contamos los años después de su nacimiento, porque Él es el Salvador de este mundo. Él es el que trae luz a este mundo sin esperanza y en tinieblas. Quiero terminar contándote una historia. Presta atención a esta historia. Francisco José era emperador del Imperio Austrohúngaro y gozó de una excelente salud hasta bien avanzada edad. Por eso el médico de la corte pues tenía muy poquito trabajo, realmente. Le sobraba el trabajo. Cuenta que cuando el emperador recibía a su médico, pues hablaban de todo menos de salud. Hablaban de política, hablaban de la situación social, hablaban de 50.000 cosas. Pero el tema de la salud nunca se trataba. Francisco José tenía una salud de hierro. Pero cierto día, el médico no fue recibido. Llamó a la alcoba del emperador y no fue recibido ese día. Salió uno de los cortesanos de la corte y le dijo algo así: Su Majestad lamenta no poderle recibir hoy. Se encuentra muy enfermo, en la cama. Y el médico quedó allí, a la puerta, sin ser recibido por el emperador. Al poco, Francisco José falleció. Y yo me pregunto, ¿cómo había llegado aquel hombre, Francisco José, a esa situación? ¿Cómo había llegado al punto de no recibir a su médico, que era su única esperanza de salvación, su única esperanza de sanarse? Y había muerto ahí en el lecho de la cama con el médico a la puerta, llamando. Pues no hay otra explicación, que el emperador había perdido toda conciencia de que su médico era su sanador personal. Probablemente también había perdido la conciencia de lo que es estar enfermo. Queridos, la peor enfermedad que hay, la peor enfermedad es el pecado. Pecado con mayúsculas. No podemos obviarlo. No podemos obviar que todos estamos enfermos por el pecado. Es la peor de las enfermedades, la única enfermedad que de verdad mata, ya que nos conduce a la muerte espiritual. Y hay un médico por excelencia, un salvador, un sanador, que está a la puerta. Él es tu salvador personal, que puede curarte, porque Él ha vencido el pecado, ha vencido la muerte. Y si ya lo has dicho, Jesús, ven a mí, como hemos cantado, ¿verdad? Sáname, quiero vivir para ti. Déjame que te diga algo, que además de ser Salvador, Jesús es Emmanuel, Jesús es Dios con nosotros, está contigo y conmigo. Recuerda, Dios en la persona de Jesús está contigo en cualquier circunstancia. No es un médico como el médico de Francisco José, que sale de la alcoba, es un médico que se queda contigo constantemente al pie de la cama, cuidándote, guardándote, acompañándote. Él es Emmanuel, Dios contigo y conmigo. Pero si aún estás aquí y no lo has recibido en tu vida, no le has dicho, ven a mí, si todavía no has hecho eso, si aún no has decidido por Él, mi pregunta es, ¿harás como Francisco José? ¿Lo dejarás en la puerta y esperarás a morir? ¿O bien le dirás, toma mi vida, sáname, sálvame?
Hoy es 24 de diciembre. Mañana es Navidad, Natividad, Nacimiento. Roguemos que la vida de Jesús, que su vida nazca en muchos corazones. Ruega que su vida nazca y crezca en el tuyo propio. Feliz Navidad.